Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo soy la doctora Leti Asensio y estamos en una emisión más de Metamorfosis, Vida y Muerte. Y bueno, espero que estén bien en esta tarde de jueves. Y pues solo recordarles para que estemos en contacto y puedan ustedes comentarnos los temas, de qué les han parecido los programas acerca del COVID, si han sido de utilidad para ustedes. Y me gustaría que podamos tener esa interacción a través de las redes sociales. Entonces me van a encontrar en Facebook como Leti ASHU, también como Metamorfosis, Vida y Muerte, en Instagram como Asensio LE y en Twitter como Leti Asensio. Recuerden también visitar nuestro canal de YouTube en Metamorfosis, Vida y Muerte. Van a encontrar los videos de las entrevistas y también los podcasts que les estamos compartiendo a través de esta página de Facebook. Y de igual manera, para ingresar a las siguientes pláticas, entrevistas que vamos a tener, recuerden ingresar por www.promoestereo.com. Y bueno, vamos a tener hoy una invitada muy especial. Ella es la doctora Viviana Vilesker. Ella es argentina. Ella es nacida en Buenos Aires. Es psicoterapeuta e instructora de entrenamiento autógeno, que ahorita le vamos a preguntar todas esas habilidades que tiene la doctora. Ella ha llevado este entrenamiento, básicamente, este método se ha trabajado en Israel, en Suiza, en Italia, y bueno, ahora quisiéramos que la doctora nos pudiera compartir un poco de esto. Ha complementado su formación profesional en la psicología humanista y transpersonal en Buenos Aires, junto al doctor Norberto Levi, con quien se capacitó para la aplicación clínica y docencia de la autoasistencia psicológica. Se desempeña como psicoterapeuta en el ámbito privado y es docente de autoasistencia psicológica en el Centro Gestáltico de San Isidro en Buenos Aires y en Tucumán. Formada en cuidados paliativos en Palium, Argentina, presidente fundadora y fundadora desde el 2008 en El Faro, que es una asociación civil para el desarrollo del acompañamiento al final de vida. Ella es docente y conferencista y tallerista de muchos temas justamente relacionados con el tema del día de hoy, que es acompañamiento al final de vida. Y en el 2015 comienza su formación en validación, método para la comunicación con personas mayores desorientadas, y como en el 2019 se certifica como presentadora autorizada por el Validation Training Institute Cleveland. Doctora, pues toda una trayectoria que qué bueno que pudimos tener la oportunidad de contactarla y que usted nos pueda compartir. Realmente creo que trabajar esta parte del acompañamiento al final de vida de repente es un tema difícil. Sin embargo, estar siempre en contacto con usted nos los hace sencillo, pero también nos los hace sensible a lo que implica realmente acompañar. Y creo que ahorita en la época de pandemia, pues esto se vuelve cada vez más necesario porque estamos viendo pues mucha gente fallecer en hospitales solitos o en casa también de forma mucho más aislada que antes. Y finalmente necesitamos esta palabra clave que se llama acompañamiento. Pero quisiera empezar a preguntarle, doctora, ¿qué es esto del acompañamiento al final de vida? ¿De qué se trata? Porque pensamos que acompañar resulta fácil y al momento de realizarlo no resulta tan fácil y nos vuelve una complicación, pero usted nos puede ir como ayudando a descifrar y a conocer de qué se trata esto del acompañamiento. Y bueno, bienvenida desde Argentina acá a la Ciudad de México, aunque sea virtualmente, doctora. Ante todo, muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer reencontrarme contigo en forma virtual, efectivamente. La última vez que nos vimos estábamos presenciales en Ciudad de México, así es. Así es, doctora. Gracias. Bueno, como introducción al tema del acompañamiento, me gustaría en principio comentar que acompañar, la palabra acompañar literalmente significa compartir el pan, y alude indudablemente a la importancia del intercambio entre las personas. El pan es el alimento simbólico más ligado a la vida, y
En cierta forma, el acompañamiento podríamos decir que es una capacidad humana a desarrollar, en términos generales. Desde que nacemos hasta que morimos, incluso antes de nacer, necesitamos, brindamos acompañamiento. Nosotros aquí en Buenos Aires, desde el Faro, hemos desarrollado un foco en particular sobre el acompañamiento, que es el acompañamiento en fin de vida. Pero quiero dejar claro que nuestra tarea, nuestro modo de trabajar, se vincula con otros tantos momentos y espacios de acompañamiento, como hay acompañamiento al parto, como hay acompañamiento en enfermedades de diferente tipo, incluido en el acompañamiento al final de la vida. Perdón. Entonces, en principio, el concepto de acompañamiento tiene que ver con ese vínculo que se entabla entre dos personas interesadas en compartir una experiencia, interesadas en transitar un camino de aprendizaje, un camino que tanto para uno como para el otro tenga sentido en su propia vida, en su propia experiencia vital. Doctora, de ahí viene, sí, ajá. te escucho. Eso significa entonces que tendríamos una disposición también para acompañar. Debía de haber esa disposición y ese interés por las dos partes para poder compartir algo. De otra manera, pues no estamos compartiendo nada, ¿cierto? Porque solamente, si solo viene de un solo lado, pues realmente esa parte que me gustó ahorita muy bonita de compartir el pan, pues más bien le estamos dando, pero no estamos compartiendo, que sería una parte para mí y una parte para la otra persona, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Si lo ponemos en el contexto de la conciencia de finitud, encontramos aquí un importantísimo desafío, porque si hay algo que nos une como seres humanos es nuestra condición de mortales. Ricos, pobres, jóvenes, viejos, todos los géneros, todas las razas, en eso estamos todos igualados ante la muerte. Lo que va a ser diferente va a ser el acceso que nos va a llevar a la muerte. De eso voy a hablar más adelante. Si partimos del reconocimiento de que en esta cuestión fundamental de ser seres mortales, todos estamos en las mismas condiciones, de ahí es que podemos comprender la importancia del acompañamiento, porque todos vamos caminando en realidad hacia ese destino. Entonces, nos vamos acompañando mutuamente, unos a los otros, todo el tiempo. Cuando cumplo el rol de acompañante, entonces tengo claro que la persona a la que estoy acompañando probablemente fallezca antes que yo. Tampoco lo puedo saber absolutamente. Pero también sé que en algún momento yo voy a estar ahí, en ese mismo lugar, siendo acompañada por otro. Entonces, no solo es un encuentro entre personas, sino que es una cadena el acompañamiento. Unos a los otros nos vamos acompañando hacia el final de la vida. Es así. Sin embargo, el acompañamiento al final de vida es difícil, ¿no? Porque confronta muchas cosas, hay muchas emociones en esos momentos difíciles, porque más si es un ser querido al que estamos acompañando, viene un dolor emocional muy fuerte, porque estamos viendo a alguien que a lo mejor conocimos en otras circunstancias y ahora lo vemos pues vulnerable, que tiene ciertos malestares, si es por alguna enfermedad, también que puede estar presentando pues algunas necesidades de otra índole y pues acompañar no es sencillo, hasta pensarlo en físico, doctora, de acompañarlos al hospital, por ejemplo, no es sencillo porque vamos a escuchar información que nos puede doler, que puede hacernos
también ver que le duele a nuestro ser querido, y es ahí cuando uno dice, ¿qué hago? ¿Qué digo? Eh, no sé, entramos en un conflicto en realidad hasta en este momento crítico de ir a una consulta, ¿no? Y más Exactamente. en este trayecto que ahora empezará a ser un poco empedrado, diría yo, pues también va a ser difícil porque yo también tengo que caminar por ese camino empedrado. Yo no puedo ir por la carretera planita y mi ser querido por el empedrado. Me tengo que meter al empedrado. Eso sería justo parte del acompañamiento, ¿no, doctora? Tal cual, tal cual. Ahora, justamente por todo lo que has dicho, Leticia, porque hay dolor y diferentes emociones en juego, porque es complejo, porque es un gran desafío, es que es importante aprender a acompañar. No dar por sentado que sabemos. Podemos tener intuiciones, podemos tener talento natural, por decirlo de alguna manera, pero para poder hacer la tarea del acompañamiento es necesario prepararse, y prepararse con tiempo, no dejarlo para el último momento, porque acompañar a un ser querido implica acompañar los cambios que se van a producir en su cuerpo, sus dolores, sus pérdidas, sus cambios. Es acompañar su proceso emocional, sus miedos, sus culpas, sus vergüenzas, su tristeza. Acompañar su mente, sus ideas, sus imaginaciones, sus conceptos, su espiritualidad, su visión de la vida. Y a la vez tener la propia, tener todo el tiempo, si me pongo en el lugar del familiar, ¿sí? También van sucediendo muchísimos procesos en simultáneo. Acompañar no es justamente evitar esos procesos, es crear las condiciones para alojar esos procesos con sabiduría, con compasión, con empatía. Por eso es importante prepararse. Doctora, a veces encontramos pues gente con la mejor intención de ayudar y acompañar, que puede ser desde, no sé, una persona voluntaria que dice, yo estoy dispuesta a ayudar a alguien, ¿no? Acompañar. O algunas personas también que de repente estudian esto de la tanatología y quieren acompañar. Pero estoy escuchando que se requiere una preparación. ¿Qué es lo que necesitaríamos para prepararnos y tener mayores herramientas para acompañar a alguien? Seamos también personal de salud, que no todos hemos aprendido a acompañar, porque también eso es real, tanto como los voluntarios o gente que a veces quiere aportar algo. ¿Qué es esto de prepararse? ¿Cómo prepararnos? ¿Cuáles serían hasta las condiciones que nos permitirían tener una mayor formación para estar junto con alguien que me necesita? ¿Cómo nos preparamos? En primer lugar, tener en cuenta que es necesario hacer un trabajo interno, un trabajo con uno mismo, para poder acompañar a otra persona en su camino. Es importante tener encaminado el propio proceso interior. Una formación en acompañamiento, como la que nosotros brindamos aquí, es una formación que transita el eje del autoconocimiento como algo fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Explorar la propia historia con la muerte, el propio vínculo con la muerte, las creencias que tenemos en relación a la muerte. Por otra parte, aprender a comunicar es fundamental para poder acompañar a otra persona, haber desarrollado y cultivado dentro de uno el arte de la comunicación. Y no cualquier comunicación, sino la comunicación basada en la empatía y en la compasión. ¿Por qué? Porque para poder acompañar a una persona
y realmente brindar un servicio, es necesario conocer a esa persona y tener presente que nosotros acompañamos la experiencia y el proceso del otro en sus términos, en sus condiciones, en sus tiempos. Un error que se suele cometer con la mejor de las intenciones desde el acompañante es querer ponerle al acompañado la propia agenda, los propios conceptos, los propios tiempos, y eso, por más voluntad que uno tenga de hacerlo, suele no servir o complicar el proceso. Entonces, para poder acompañar, yo tengo esta fórmula. Yo digo, para poder acompañar hay que estar totalmente presente, ahí en el momento, y totalmente ausente. Ausente de dirigir, de predicar, de imponer, de convencer. Todo eso no hace falta. Escuchar, conocer al otro, captar su mundo interno y siempre tener presente que lo vamos a acompañar acorde a sus principios y valores, no acorde a los propios. Eso es prepararse. Que creo que es muy importante porque es cierto. Primero, pocas veces nos contactamos con nuestras propias creencias y nuestra propia forma de concebir esta cuestión de la muerte, ¿no? Que hay algunos movimientos a nivel internacional, ¿verdad, doctora? Que nos permiten ahora tener charlas específicas para hablar de muerte, que pueden ser tomando café o pueden ser en la hora de la comida, pero que es muy importante darnos esa oportunidad de hablar de nuestra propia concepción de la muerte. Porque entonces si vamos a acompañar a alguien, puede suceder algo que psicológicamente llamamos nosotros transferencias y contratransferencias, ¿cierto? Que entonces me puedo proyectar y yo quiero resolver a través de un paciente varias situaciones pendientes, o bien puedo a lo mejor sentir mucha responsabilidad porque el paciente está depositando una expectativa muy alta y una parte afectiva muy alta hacia mi persona. Entonces creo que las dos son difíciles y aquí es cuando de repente uno pensaría, si alguien quiere brindar su apoyo a una persona que está al final de vida o con una situación vulnerable y no resuelve, no ha resuelto duelos pendientes o no ha resuelto situaciones personales acerca de pérdidas, creo que tendría primero que resolver esto para poder entonces brindar un acompañamiento como el que usted nos dice. Está realmente ausente de la parte mía, pero presente totalmente para darle a alguien lo que me está pidiendo con diferentes formas de comunicar, ¿no? Tal cual, exactamente así, exactamente. Es importante tener en cuenta que los seres humanos somos seres únicos, irrepetibles, singulares. Por lo tanto, no le hagamos al otro lo que no nos gustaría que nos hagan a nosotros, ¿sí? No tratemos al otro como si fuese una pura proyección nuestra, porque no nos gustaría y no nos serviría que nos traten a nosotros mismos como si fuéramos una repetición del otro. ¿Qué necesitamos cada uno de nosotros cuando sufrimos? Que nos escuchen, que nos presten atención, que nos pregunten, ¿qué necesitas? Bueno, hagamos lo mismo con el otro y escuchemos. Y en esas condiciones es que vamos a brindar un acompañamiento de calidad. Sí. El otro día, doctora, que estaba yo hablando de comunicación, había una frase que decía, a veces damos una respuesta o estamos escuchando para dar una respuesta, no estamos escuchando realmente con toda esa parte que nos decía usted de empatía y de compasión, sino a ver qué le contesto al otro, ¿no? Tal cual. Y cuando alguien está en una situación vulnerable, a veces lo que quiere más es hablar, que no se le cuestione,
que no esperen una respuesta, sino simplemente externar o sacar de nuestro interior lo que está pasando con nosotros, ¿cierto? Y eso cuesta mucho trabajo, a veces incluso para la familia, porque no puede tolerar que alguien a lo mejor ya esté pensando en que sí tomó conciencia que ya va a fallecer, que quiere cerrar sus ciclos de vida, que quiere hacer cosas, y la propia familia a veces dice, no hables de eso, mejor hablemos de otra cosa y no seas negativo, ¿no? De repente dice, no seas pesimista, mejor hablemos de algo más optimista. Y creo que ahí es el punto clave en el que podemos pensar que realmente esa persona requiere ser escuchada y que nosotros abramos no solo el oído, sino todos nuestros sentidos para poder escuchar incluso lo que puede haber detrás de una palabra, detrás de un diálogo, ¿no, doctora? ¿Cómo darnos cuenta que hay discursos por ahí enmascarados, diríamos? Me está pidiendo Totalmente. una cosa cuando hay otra, por necesidad, ¿no? Sí. Sí, aquí podríamos decir que por un lado es importante desarrollar, como vos misma decías, el arte de la comunicación guiada por el principio de la empatía y de la compasión. También hay una ética del acompañamiento, y la ética del acompañamiento tiene que ver con el respeto al otro, en su singularidad, en su especificidad. Y también hay una cuestión que tiene que ver con el tiempo. Por eso nosotros proponemos que el acompañamiento empiece lo antes posible, ¿sí? No hace falta estar en el final, para recién ahí introducir la idea de un acompañamiento. Porque en un grupo familiar puede haber distintos puntos de vista, distintas creencias, distintas maneras de resolver. Y si ese grupo familiar se dispone a aprender, acá hay como una educación en juego en lo que estamos hablando, el tiempo, y cuanto antes lo comiencen mejor, el tiempo les va a ir dando la posibilidad de poco a poco encontrar el camino, ¿sí? Es un territorio con mapas aproximados, el final de la vida. El genuino proceso se hace viviéndolo. Un acompañante o un equipo de salud que acompaña, porque nunca es una sola persona, hay equipos de salud, es tan complejo que hacen falta muchos profesionales para acompañar un proceso de morir. Cuanto más consciente sea de la importancia del tiempo, de la importancia del ritmo, de la importancia de la espera, de la acción y la espera, es más probable que aprenda y le encuentre la vuelta. Cuando esto se quiere hacer a las apuradas, empujando lo que no se puede empujar, se sufre más. Y la idea acá es aliviar el sufrimiento. Es así. Doctora, estamos viviendo de forma internacional pues una pandemia que está cambiando nuestra vida, pero algo en lo que está generando mucho impacto es en el final. Hemos tenido en realidad muchas muertes en todos los países y estoy pensando ahorita, por ejemplo, esto del acompañamiento, que a lo mejor la familia no puede hacer, pero que tendrá que hacer el personal de salud para estar pendiente de ese paciente que está hospitalizado. El prepararnos desde antes evitaría que ahorita no supiéramos qué hacer. Pero yo quisiera preguntarle, ¿cómo preparar al equipo en estas condiciones? Ya tenemos encima la pandemia, ya no hay vuelta de hoja para decir lo hubiera yo hecho, sino qué podemos hacer ahora. Hay muchos profesionales de la salud que nos escuchan, doctora, que creo que sería muy bueno poderles dar alguna guía, herramientas, pauta para poder decir cómo puedo yo, como enfermera, como médico, como psicóloga, como especialista
rehabilitación o no sé, cualquier personal de salud, ¿cómo puedo acompañar a alguien? Incluso hasta el personal de limpieza que hemos tenido que amortiguar e involucrar en esto, ¿cómo hacer para que todos podamos tener una información básica necesaria para acompañar a alguien, aunque no pueda tener ya tiempo de tener esta preparación formal? En principio, tal como estás diciendo, nos encontramos ante una emergencia sanitaria a nivel mundial, sin entrar en detalles. La emergencia hace que se activen mecanismos de respuesta ante la emergencia y en general, los sistemas sanitarios tienen respuestas de emergencia para la atención del cuerpo, ¿sí? Intervenciones quirúrgicas, recursos farmacológicos, aparatos. Ahí estamos más preparados en general a nivel sanitario. Donde no estamos, donde el sistema sanitario en general no siempre está preparado, es para atender a la persona, ¿sí? Yo siempre digo, el sistema sanitario en el mejor de los casos sabe qué hacer con una enfermedad, pero no sabe qué hacer con la persona que está enferma, ¿sí? Entonces, un primer elemento importante a tener en cuenta es que ahí hay una persona enferma. Una persona es más complejo que un cuerpo, sin dejar de atender el cuerpo, por supuesto, que se entienda bien, ¿sí? Entonces, el personal de salud, lo que yo creo que se haría a sí mismo un gran favor si pudiera incluir a varios otros acompañando. No cerrarse, sino al contrario, abrirse a recibir ayuda y apoyo como personal de salud para no desgastarse, no claudicar en la tarea y dejar intervenir a otros, por ejemplo, a la familia, ¿sí? Es muy importante que se piensen dispositivos, si no pueden ser presenciales por cuestiones sanitarias, que sean a distancia, electrónicos, pero que se le dé lugar, por ejemplo, a la familia, que es una aliada de los sistemas médicos y sanitarios en general, fundamental. Entonces, si yo soy personal de salud y puedo facilitar con un celular, que a veces el recurso está, ¿sí? Pero no está la idea. Con un celular puedo facilitar que esa persona que está internada, que está aislada, escuche audios de sus hijos, de sus nietos, de sus parejas, de quien sea, de sus amigos. Una videollamada, siempre que se pueda, ¿no? Que le dé momentos de confort, momentos de alegría, momentos de aunque sean de llanto, que lloren juntos, despedirse. Eso es todo otro tema que hay que abordar, que la importancia de la despedida, que en estos momentos, por cómo está funcionando la emergencia, pareciera que ha perdido vigencia. Y sin embargo, la despedida es fundamental. Entonces, el personal de salud lo que puede hacer es abrirse a sumar a otros, que pueden ser voluntarios, la misma familia, otros profesionales, a que enriquezcan el proceso de acompañamiento. En la emergencia, a veces parece que no se puede, parece, pero muchas veces si uno se detiene un poquito a pensar si realmente es así que no se puede, se da cuenta que se puede, un poco más de lo que hay. Y un poco más hace la diferencia, a veces. Entonces, hoy en día hay recursos que se pueden utilizar que por la situación de la pandemia está imposibilitado lo que hubiéramos hecho, un abrazo, tomar de la mano, estar ahí presente, se puede reemplazar y compensar. Y eso aflojaría mucho la carga de los profesionales, el sufrimiento de la persona a la cual están acompañando e inclusive la mejora en su estado general. Creo que vale la pena hacerlo. Doctora, aquí sería también importante a lo mejor tomar en cuenta lo que esa persona, como usted dice,
representa para la familia y representa como sociedad y saber que podemos conocer a la persona aunque no me pueda hablar, porque es cierto que hay en algunos momentos de la enfermedad que a lo mejor no puedo tener esta videollamada porque hay dificultad importante para respirar o ya estoy dependiendo de un respirador para poderlo hacer, que pensando en que se ve muy complicado, pero a lo mejor ahí es cuando tenemos que utilizar los recursos de la familia para decir qué le ayuda a tu papá o a tu mamá o a tu hermano a estar más tranquilo, a estar en paz, a poder tener una tranquilidad mayor dentro de esta gravedad. Y a lo mejor pensaba que estos audios justamente van en ese sentido, pero volvemos a tener el foco en la persona, ¿no? No en nosotros. Claro, No en claro. decir, bueno, yo necesito estar en contacto con mi papá. No, pero más bien vamos a acompañar a tu papá. El foco de atención es él. El foco en el que vamos a diseñar la estrategia para acompañarlo a través de ponerle esos videos, aunque no me escuche, es tu papá, ¿no? Ahí Sí. aplicaríamos esto que usted nos decía al principio, ¿cierto? Sí, totalmente. Una pregunta que todo personal de salud debería hacerle a la persona cuando ingresa, si es que está en condiciones de comunicarse, o a la familia, es ¿qué es lo importante que tenemos que saber en el equipo para poder brindarle a esta persona la mejor atención posible? A lo mejor es la música preferida y con un mínimo on en una aplicación puedo acercarle una música que me han dicho que le gusta, no la que a mí me gusta, la que me han dicho que a esta persona le gusta. Y esto hace al alivio emocional, espiritual de la persona. Uno de los desafíos interesantes que ha traído la pandemia y las diferentes modalidades de cuarentena es que nos invita a resignificar la distancia, el concepto de distancia. Porque lo que seguramente tenemos hoy es distancia física, más, menos, según los países, pero se ha impuesto la importancia de la distancia física para evitar el contagio, etcétera, etcétera. Pero la distancia no es solo física. Y hay muchas maneras de compensar la distancia física, ¿sí? A través de la oración, a través del pensamiento, a través de rituales que acercan por vías invisibles de comunicación a las personas. ¿Cuántas veces pensamos en un ser querido y lo recordamos con amor? Esa es una manera de conectarnos y no está físicamente. Es más, pudo haber fallecido, ¿sí? Y sin embargo, seguimos comunicándonos, seguimos buscando el contacto. Creo que esta pandemia nos invita a revalorizar estas otras vías. Y es cierto, ahorita a lo mejor vemos un poco complicadas las cosas porque creo que caímos en una costumbre de solamente contemplar que este acompañamiento puede ser tocando a la gente, ¿no? Incluso a nosotros en el campo de la salud, pues nos decían de repente, acércate y toca a la gente, aunque no le puedas decir nada, porque ya estás transmitiendo algo. Sin embargo, ahora es, no puedo tocar, pero ¿cómo le hago sentir a alguien que me está generando también una emoción particular, el verlo triste, el ver que está recibiendo malas noticias? Pero creo que es una manera. Y ahorita también pensaba, doctora, en lo importante que es lo que decíamos al principio de la entrevista. Hablar de la muerte nos quitaría tener estos momentos críticos de saber, ni siquiera sé qué música le gusta a mi papá. Creo que ahí nos ahorraría mucho, ¿no? Totalmente, ¿Qué totalmente. momentos o qué cosas le ayudarían a tener momentos de alegría, momentos a lo mejor un poco más de sensaciones positivas, pero si no los conozco,
pues eso complica aún más las cosas, porque es cierto, a lo mejor yo no puedo ingresar a las salas de atención o a la terapia intensiva o estos hospitales convertidos ahora en COVID por la restricción. Sin embargo, sí puedo solicitar que le pongan una música, por ejemplo, y a mí me tocará decirle al personal de salud, oiga, le puede poner la música que le gustaba porque eso le va a ayudar. Y a lo mejor, como usted dice, no pensar que necesito una música específica y ponerla en la sala general para que todo el mundo la escuche. A lo mejor, no sé, acá en México diríamos, a lo mejor le gusta una norteña, a lo mejor le gusta el mariachi, a lo mejor le gusta una música ranchera muy de acá, y yo estoy pensando que le voy a tener que poner, no sé, una música clásica para relajarlo. Sí, pero realmente es pensar en la persona, eso es cierto, ese es como el foco que nos permitiría realmente acompañar a alguien aún a la distancia, ¿no? Ahí con lo que estás diciendo, Leti, es que es sumamente importante. Hay dos cuestiones. Una es la importancia de prepararse para la muerte o de estar preparados, porque ninguno de nosotros sabe en qué momento nos va a tocar morir. No necesitamos un diagnóstico o tener una edad muy avanzada para hacer consciente la posibilidad de la muerte. Entonces, en condiciones de vida, digamos, normales, para ponerlo así simple, sin tener necesariamente la inmediatez de la muerte, puedo contemplar la posibilidad de encontrarme en un proceso de final de vida. Teniendo eso como escenario posible, puedo prepararme. Y entonces, por ejemplo, para seguir con el ejemplo de la música, yo puedo preparar en mi celular una lista de canciones o de músicas que son significativas para mí y que me gustaría escuchar en el momento final, si no puedo por mis propios medios hacerlo, por supuesto, ¿no? Entonces, qué fácil sería dejar esto preparado y entonces yo soy hija o hermana o amiga y ya lo sé, esto yo sé lo que lo hemos hablado a tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, hay otro tema que se infiere de lo que estás diciendo y que tienes una complejidad interesante, es el tema de las directivas anticipadas, que es el tema de, o como se lo llame, o testamento, no sé cuál es el nombre en México que se utiliza, si es testamento vital, voluntades anticipadas, directivas anticipadas. Es un tema central. Y esta pandemia ha mostrado qué demorado tenemos el proceso de preparar nuestras directivas anticipadas a nivel social y cultural. Las personas llegan a una internación sin haber redactado un documento de directivas anticipadas a través del cual podrían, por ejemplo, negarse a un determinado tratamiento o no, por supuesto, porque es muy personal. Y las directivas anticipadas o el testamento vital no es solamente un documento que escribo, sino un proceso que hago de conversación conmigo misma, con mis seres queridos, lleva tiempo. Entonces, ¿cuánto sé del otro? ¿Cuánto sé? ¿Quiere un trasplante o no quiere un trasplante? Preguntémonos si realmente sabemos de nuestros seres queridos o nuestros hijos, por ejemplo, si se trasplantarían. ¿Y nosotros lo hemos comunicado? ¿Sabe mi entorno si yo quiero o no quiero un trasplante? Digo trasplante porque es algo muy concreto y que puede suceder. Y así un montón de otras cosas, ¿sí? Pero de y ahí, esa es una conversación, sí. De ahí la importancia, perdón, doctora, ¿No? que creo que nos da esta pandemia también, porque cualquiera de nosotros en este momento puede ser susceptible de enfermar de COVID-19 y tener que ingresar a un hospital y tener a lo mejor la necesidad de apoyo de estos respiradores
Y si no lo hemos hablado porque pensamos que a mí no me va a pasar, que ese es un pensamiento que tenemos todos, no, a mí no me va a pasar, pero realmente ahorita se nos está mostrando que somos frágiles porque somos humanos y que podemos tener una implicación de salud grave de un momento a otro, porque además el COVID es muy rápido. Una vez que se contagia, creo que en días uno está presentando sintomatología importante y no tendríamos tiempo para hablar de estas cosas y ya me siento mal. De ahí la importancia a lo mejor de abrir estos temas, doctora, hacerlo cuando estoy sana, aparentemente, cuando no tengo la necesidad de tocarlo, porque aligeraría muchísimo esto. Como usted dice, a lo mejor si yo ya hice simplemente mi listado de canciones que yo sé que a mí me nutran, que a mí me gustan y se lo comparto a alguien, esa persona va a ser más sencillo que me diga cómo puedo utilizarlo y cómo utilizarlo, que si en ese momento digo, ¿qué música le gustaba, no? Claro. Y además, acá hay algo muy interesante en relación a la, como vos decías antes, Leti, a la importancia de empezar a hablar sobre la muerte. Porque vamos de lo general a lo particular. Ya el hecho de empezar a hablar sobre la muerte, que a veces se habla de la muerte tomando un café o comiendo, como decías antes, pero con una carga o de humor que no necesariamente colabora, o con mucho miedo, o hablan algunos y otros se empiezan a alejar en una reunión familiar, ¿sí? Como si fuese un tema optativo en la vida, como o lo hablo o no lo hablo, de bueno, puedo elegir porque por ahí no me toca. Por otra parte, vos lo sabés muy bien por trabajar en cuidados paliativos, que si no se hace una declaración especial, consciente de lo que uno desea o no desea, el sistema automáticamente conecta respirador, pone sonda nasogástrica, interviene, medicaliza la muerte. El sistema funciona así. La mirada paliativa advierte sobre esta cuestión y le da la posibilidad a las personas de ir de a poco desmedicalizando la muerte, ¿sí? Pero es un proceso. Entonces, si no nos preparamos para esa eventual situación, nos encontramos con situaciones de lo que llamamos obstinación terapéutica, dar y dar y dar tratamientos que prolongan la vida innecesariamente, y eso se puede evitar, porque eso desgasta a la persona y a la familia también. Sí. Así es. De ahí creo que lo importante, doctora, de abrir espacios como estos para poder realmente empezar a tomar conciencia. Algo que yo quiero recordarle un poco a la audiencia, doctora, es que este programa nace justamente con la inquietud de poder abrir estos temas difíciles que no siempre nos atrevemos, y porque una paciente en particular, Patty se llamaba, me decía, es que no tenemos espacios para hablar de nuestra propia muerte, no tenemos espacios para compartir lo que estamos sintiendo cuando estamos viendo que puedo fallecer pronto, porque la familia sufre si yo hablo del tema, porque el médico me va a hablar de la parte justamente médica tal cual, de información y de tecnicismos que no entiendo. Y me comentaba, de hecho, tú como psicóloga me vas a ayudar en la parte emocional, pero qué importante es sacar la parte humana, compartirlo con el otro y poder decir, sí me da miedo esto, yo estoy experimentando a lo mejor cierta angustia por lo que puede suceder, por lo que significa morir, y creo que no tendríamos que llegar a esto si hacemos justamente estas charlas o estas aperturas o el poder incluso, que a veces yo he visto que la gente se da esa oportunidad cuando ya se ve en confianza de hablar de sus experiencias de muerte.
de lo que ha vivido con sus propios familiares o con ellos mismos, que también pudieron haber estado expuestos. Y creo que esta pandemia justamente podría ayudar también a darnos ese tiempo, a darnos esa oportunidad, simplemente a lo mejor abriendo espacios para eso. Yo creo que hasta abrirlo de forma virtual puede ahorita ser una oportunidad, Tal porque cual. entonces uno sabría qué es lo que está dentro de mí, cuáles pudieran ser nuestros propios temores y hacer esta parte inicial que usted nos decía para acompañar a alguien, hacer nuestro propio análisis de lo que realmente implica esta parte de la vida y de la muerte que uno a veces tiene que retomar, ¿no, doctora? Creo que sería una muy buena oportunidad para poder empezar a trabajar en nosotros. Yo creo que si empezamos a prestar atención, nos vamos a dar cuenta cuán cerca está la muerte en nuestra vida cotidiana. Muchas veces en las charlas o en los talleres yo le pregunto a las personas, levante la mano quién estuvo durante el último año en contacto con alguna persona que falleció. Muchos levantan la mano. ¿Quién estuvo durante el último año en contacto con alguien que recibió un diagnóstico severo? Muchos levantan la mano. ¿Quién recibió un diagnóstico severo de los que están acá? Al final todos levantan la mano. Es decir, no hay nadie que no haya estado en contacto directo o indirecto. ¿A quién le impactó la muerte de algún famoso? Permanentemente mueren personas famosas y eso empieza a formar parte de nuestra vida diaria. Entonces, si empezamos a prestar atención, nos vamos a dar cuenta que la muerte está más cerca de lo que nos gustaría, tal vez, más cerca de lo que nos damos cuenta y a la vez invitándonos todo el tiempo, preguntándonos, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer con este fenómeno que es parte de la vida, en tu propia vida? Sí. Así es, y creo que a lo mejor introducir estos temas, uno hasta se anima a hablar de eso, ¿no, doctora? Porque está viendo que no soy la única persona que lo ha experimentado, que No. me pudo haber dolido muchísimo, como usted dice, la muerte de un famoso, un cantante, un representante político, alguien activista, me pudo haber dolido mucho y eso pues no siempre lo van a compartir las personas que están cercanos a nosotros, pero sí lo puedo compartir alguien más que sienta que es real y que uno puede sentir mucho dolor por figuras tan representativas o que sí lo hemos vivido cercanamente y que a lo mejor no nos damos siempre esa oportunidad. A veces creo que el ser humano en general evita esto y lo evitamos con trabajo y lo evitamos con otros temas. Lo evitamos a lo mejor, como usted dice ahorita, lo del COVID, pensando en protocolos más médicos, más de tratamiento activo y de qué vamos a hacer, que de esta parte que nos tiene que dar otra oportunidad porque estamos viendo caras diferentes que tiene la persona que tenemos en los hospitales. Tiene una Exacto. cara como papá, como hijo, como pareja, pero también como ser humano, pero también como esa parte espiritual que no vemos y al final tendrá todas esas necesidades y que creo que trabajar en equipo, como bien nos decía usted, nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Totalmente, totalmente. Nos va a ayudar a recordar nuestra humanidad. Y si recordamos nuestra humanidad, recordaremos nuestra finitud. Porque el morir no es un hecho médico, morir es un hecho humano, Así es. fundamentalmente. Sí. Doctora, ¿y cómo podríamos darnos también esa oportunidad de reflexionar en estos espacios de los que estamos comentando, sin sentirnos, porque hay una creencia acá en México, por lo menos, que si hablamos de la muerte, estamos atrayendo la muerte. Aunque tenemos el lado contrario, que prontito acá será 2 de noviembre, y yo no sé si ha visto, pero finalmente para nosotros es muy importante poner las ofrendas, hacer estos rituales que usted dice, porque realmente los que sí creemos en esto,
es como volver a conectarse con los seres queridos de nosotros que ya no están. Entonces, Claro. ¿cómo hacemos? Porque pareciera un poco contradictorio. Hacemos tanta ceremonia y tanto ritual y de verdad nos preparamos en días y ahí sí pensamos en el otro, porque ¿qué le gustaba a mi papá? Le voy a preparar su mole y le hacen el mole. ¿Y qué le gustaba de postre? Pues le voy a hacer un arroz con leche. ¿Y qué le gustaba escuchar? Pues la marimba, entonces se la voy a poner aunque sea en una grabación. Ahí sí pensamos en lo que le gustaba al otro. Pero ¿por qué esperar cuando ya a lo mejor está consumada la muerte, sino ahorita, en esta parte difícil, creo que haríamos un poco este ejercicio de pensar en el otro, el que está mal, el que está grave, el que está debatiéndose entre la vida y la muerte, y ayudarle en estas otras necesidades que creo que no siempre podemos voltear a ver o cubrir incluso, ¿no? Porque es cierto, también los hospitales no saben cómo cubrirlo y de repente no sé qué hacer. Yo escuchaba una sesión ayer y decían las doctoras, no sabemos qué hacer. Sabemos que lo necesitan, sabemos que ese contacto es importante, pero ¿cómo lo hacemos? Creo que eso ayudaría muchísimo, ¿no? Totalmente. Respecto de lo que decís de la creencia de que pensar en la muerte es atraerla, yo diría lo siguiente. Primero, no somos tan poderosos como para creer que con nuestro pensamiento vamos a generar semejante fenómeno. Y por otra parte, si así fuera, si pensar en la muerte nos pone en contacto con la muerte, bienvenido, porque en contacto con la muerte estamos antes de morir también, en la vida diaria. Entonces me parece que es necesario quitarle a la muerte ese manto de terror, dejar de alimentarlo y empezar a ver a la muerte como un recordatorio de nuestra finitud, como una oportunidad para prestar atención a la vida, como una posibilidad de elegir cómo queremos vivir, en qué queremos invertir nuestro tiempo, en qué queremos invertir nuestro dinero, en qué queremos invertir nuestra energía en general. La muerte tiene ese sentido, recordarnos que estamos vivos, ¿sí? No es nuestra enemiga la muerte. Y ese es el error que cometemos y que muchas veces culturalmente se retroalimenta con estas creencias. No pienses en la muerte que la vas a atraer. La muerte va a llegar igual, aunque no pensemos en ella. Sí. Y que a veces pensar, por ejemplo, que la muerte no es ni buena ni mala, ¿no? Es necesaria y llegará cuando tenga que llegar. Creo que también eso es importante porque a veces le ponemos un estigma de que es la mala, la que me va a quitar algo muy valioso para mí, cuando a lo mejor también no pensamos en que esa persona se la está pasando muy mal y que el cuerpo físico ya tiene que concluir porque está sufriendo físicamente, emocionalmente, espiritualmente y de verdad se la están pasando mal. Yo creo que eso a veces se nos borra del mapa y no lo tomamos en cuenta. Doctora, es un tema que nos da para mucho. Ya estamos llegando un poco al final del programa, pero sí quisiera que nos pudiera precisar en unos minutitos qué es lo más importante de hacer este acompañamiento, cómo empezar nosotros a darnos cuenta si lo puedo hacer, si requiero de mejor de cierta orientación y si voy a ser un buen acompañante, porque es cierto que también a veces uno puede decir no soy buen acompañante, ni yo mismo me tolero, ¿cómo voy a acompañar a alguien más? ¿No? ¿Cómo poder hacer esto? En primer lugar, lo que diría, para decirlo brevemente, es que una pregunta que me tengo que hacer es, si a mí me interesa acercarme a conocer algo del misterio de la vida, si por estar vivo, viva, me siento interesado, me siento apasionado por explorar el o los misterios de la vida, y la muerte es uno de ellos. La muerte es un gran misterio. Le ponemos teorías, le ponemos explicaciones y sigue siendo un misterio. Entonces,
Una primera pregunta es, como ser humano que vive y que se pregunta muchas cosas, ¿me interesa interrogarme sobre la muerte? Si la respuesta es sí, ¿dónde puedo aprender? ¿Dónde puedo tener las mejores oportunidades de explorar esto? Donde están las personas que van a morir, porque ahí es donde va a estar presente el misterio de la muerte, la fuerza de la muerte, el desafío de la muerte. O sea que es el lugar por excelencia para aprender. Y si me quiero preparar para poder hacerlo bien, si quiero ofrecer un servicio de calidad, tengo que tener, por un lado, conciencia de aprendiz. Acá vengo a aprender. Y, como dije antes, cultivar ese trabajo interior que me recuerda que yo también en algún momento voy a morir y que lo que estoy haciendo es encontrarme con un ser humano que probablemente sufre. Con tener ese contexto claro, voy al encuentro de un ser humano igual que yo, que está sufriendo porque está viviendo una experiencia de alto desafío y yo puedo colaborar con el alivio del sufrimiento, ya estoy en el mejor lugar. También pensando que algún día lo necesitaré. ¿Sí? Yo creo que es un camino para todos, pero no, con esto no quiero decir que todos tienen que hacerlo, pero potencialmente es para todo ser humano. Sí. Y que, bueno, nos daría la oportunidad de autoconocernos y también saber qué es mejor que yo me pueda atrever a decirle a alguien qué me gustaría, qué es lo que ayudaría a que yo tuviera incluso una muerte tranquila y no tener ese miedo, ¿no? Porque pensaba yo en esta parte que decía de las directrices, hasta dejar esa parte por escrito, si no me atrevo a decirlo, creo que es importante dejar esos nombres que dice abras en caso necesario. Ahí estaría lo que para mí es importante y que necesita saber mi gente querida para que entonces disminuya también el conflicto y el sufrimiento de ellos, porque ya saben qué hacer, ya saben qué darme o qué no darme y cómo poder ayudarme a hacer mi cierre lo mejor posible si esto llega a pasar, ¿no, doctora? Tal cual. Es un acto de amor. Dejar por escritas las directivas anticipadas es un acto de amor hacia mis seres queridos. Es aliviarles la carga de decidir por mí. Yo decido por mí y lo que ellos, mis seres queridos, harán es representarme. Así es. Y esto es un acto de amor hacia mi entorno. ¿Sí? Doctora, pues yo dejaría a la audiencia con una reflexión final con todo esto, que es, si tuvieras que escribir tus directrices anticipadas en este momento, en esta pandemia, en esta fragilidad humana, ¿qué escribirías? Para que la gente también pueda tener un poco de esta inquietud. Y bueno, me gustaría solamente, doctora, si nos comparte cómo estar en contacto con usted por las redes sociales, cómo la buscamos para poder tener un poco de esta interacción con usted antes de despedir el programa. ¿Cómo no? En principio, en las redes sociales tenemos tanto página de Facebook como Instagram en relación al Faro, el Faro como asociación civil. De manera que si buscan el Faro Asociación Civil en Facebook o en Instagram, nos van a encontrar. Mi Facebook personal, con mi nombre, Viviana Vilesker, yo lo dedico prácticamente a difundir las actividades del Faro. Tenemos correo electrónico, que es proyectoelfaro@gmail.com, y tenemos página web, que es elfaroasociacion.org.ar, AR por Argentina. Son todas las vías para contactarnos y si se conectan con nosotros poniendo me gusta en la página o en el Instagram, van a ir recibiendo nuestras noticias, nuestras novedades con gusto. Sí. Doctora, pues de verdad que un placer y un gusto siempre platicar con usted. Gracias. Siempre deja como mucha inquietud de hacer cosas y motivar para hacer más. Y bueno, espero que en algún otro momento tengamos otra oportunidad de hacer alguna otra entrevista. Y pues le agradezco muchísimo esta tarde su tiempo y desde Argentina que nos haya dado esta entrevista, este espacio para Metamorfosis. Muchas gracias.
Gracias, Leticia, que tengan mucho éxito. La agradecida soy yo. Hasta pronto. Hasta pronto, doctora. Pues este fue su programa Metamorfosis y nos estaremos nosotros escuchando y viendo en la próxima emisión, jueves a las 3 de la tarde, Metamorfosis, Vida y Muerte. Hasta la próxima.